Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva entrevista complementaria para nuestro podcast en inglés Womenhood and International Relations. Les habla Natalia Bonilla, soy la productora y la host de este podcast y el día de hoy me encuentro aquí con Annette Pérez, fundadora de Afronteradas, quien nos va a estar hablando sobre antirracismo y elecciones en Colombia. Annette, bienvenida seas a esta entrevista. Hola Natalia, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar acá. Es un honor y creo que este es uno de los 1000 proyectos en los que vamos a seguir colaborando y hablando pues de forma muy orgánica. Muchas gracias por tenerme. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Yo de verdad soy mega fan tuya con todo el trabajo que estás haciendo con Afronteradas y con la creación de diferentes plataformas e iniciativas en temas de racismo, en temas de interseccionalidad y en temas de medio ambiente, que también te he visto muy activa ahí. Y quisiera comenzar esta conversación contigo hablando un poquito sobre este tema de la raza, ¿no? Porque en el mundo de los feminismos, el tema Sí, de la raza es un poquito como candente porque no sabemos cómo abordarlo o cómo vivirlo sin caer en juicios o en categorías o sí, en este label de eres racista si no haces tal y tal cosa, ¿no? Entonces, sí. ¿nos podrías hablar un poquito pues de tu experiencia trabajando este tema y cómo nació el proyecto de Afronteradas? Bueno, creo que en el anterior podcast nos pudimos dar cuenta y en general en todos nuestros procesos nos hemos dado cuenta que la compasión y como el sentarnos a pensar y a reflexionar en lugar de reaccionar de una vez, pues ha sido clave para poder tener cambios significativos. Afronteradas nació como un proyecto en el cual yo, a mis 16 años, no recuerdo muy bien, al finales de mi bachillerato, de mi high school, yo definitivamente tenía esta perspectiva de tengo que entenderme tanto de forma emocional como ser humano, porque pues ya me voy a graduar y voy a entrar a la universidad y me voy a encontrar con todo tipo de personas, y de la misma forma me tengo que entender de manera intelectual, porque tengo estas experiencias en las cuales yo pues fui una mujer afrodescendiente, soy ciudadana americana, soy ciudadana colombiana, estoy teniendo estas experiencias que probablemente mis otros compañeros blanco mestizos no tienen, y que sin duda me conflictúan porque no, ni soy suficientemente esto ni lo otro, ¿no? Entonces es el tema de cómo el tema de andar identificando a la gente puede tanto liberarlas como encerrarlas y limitarlas. Entonces, con Afronteradas, pues Afronteradas nace en pandemia, nace después de que yo decido de cambiar de carrera y nace después de que pues yo ya estaba en la universidad, yo hice este proyecto en el colegio, lo cerré y lo dejé ahí. Y me sirvió mucho, pero fue un tema muy para mí, dije yo. Y si a alguien después le sirve que esté en mi colegio y que pueda nutrirse de eso, súper, pero por el momento era muy privado. Y ya cuando entré yo a la universidad, pues me di cuenta que de nuevo estas estructuras como que no me dejaban, que estos términos no me dejaban, que incluso dentro de mi carrera de diseño de modas, estas ideas y estos sentimientos seguían aflorando en mi trabajo creativo. Fue que ya cuando llegue la pandemia, que hay más tiempo para reflexionar, yo digo, tengo que sacarlo, o sea, tengo que sacarlo, así sea en una cuenta, o sea, en la que yo pues no tengo mucha participación en mi imagen, y si de nuevo, si a alguien le sirve, súper, si a alguien no le sirve, pues lástima, pero no quiero que todo este trabajo y todo lo que he aprendido ya estando en la universidad, ya pues madurando muchas cosas, pues se pierda. Entonces, así fue básicamente como nació Fronteradas. Fronteradas nació como este diario de reflexión y de compartir preguntas, literalmente regalar preguntas, y si alguien conecta con eso que me estoy preguntando y también quiere encontrar una forma de aproximarse a otra forma de ver las cosas, a la verdad, a lo que estamos viviendo como seres humanos, pues genial. Y eso es básicamente todo lo que ha pasado, porque no me esperaba que creciera el proyecto, de hecho. Eh,
hasta que, de nuevo, siempre hay una persona que aunque una no la crea, va a estar del otro lado, que ha vivido mucho de las experiencias que pues una también ha vivido y que también tiene ganas de aprender. Entonces ha sido hermoso, ha sido un proceso también muy difícil porque son temas que nos cruzan y también, así como hay gente que me dice que gracias a lo que yo he publicado pueden, digamos, hallarse o encontrarse en experiencias y en sanar, también he encontrado muchas personas que se han sentido atacadas. Y creo que la forma, y como para cerrar la pregunta, creo que la forma en que he tratado de abordar las cosas en la frontera ha sido muy desde la cuestión, desde, solo preguntémonos, solo abordemos esto desde la pregunta, desde todavía podemos tener otras respuestas y podemos encontrar nuevas cosas. Esto no es definitivo y esto no es un ataque personal, sino más bien luces que nos van guiando hacia nuevos aprendizajes. Entonces, y pues obviamente muy informada, ¿no? Nada de las cosas que yo he dicho me las inventé yo sola, sino más bien mi interpretación de ellas ha sido lo que le ha dado ese toque y ha sido lo que para mí me ha permitido entender algo tan simple como a mí no me sirve necesariamente que otra persona, si yo simplemente nombre a otra persona como racista o como gordofóbico o con lo que sea, no, o sea, nadie aprende gritando, nadie aprende cuando le dicen que es lo peor y sin duda no solo es aprender, sino todos queremos paz, pero establecer diálogos con otra persona mientras solo la estamos atacando no es muy útil. Eso no significa que no la responsabilicemos, pero, pero hay formas de abordarlo. Y hay límites, siempre, siempre van a haber formas, ¿no? No lo más revolucionario o lo más fuerte necesariamente tiene que hacer ruido o tiene que ser súper agresivo en los titulares, eso no. Hay formas creo que incluso en esta sociedad que va súper rápido y súper agresivamente, sentarse quieto y pensar es como súper revolucionario y súper pues cambia sistemas, cambia paradigmas, creo yo. Sí, yo definitivamente resueno mucho con tu proyecto y con todo el trabajo que haces porque precisamente a mí me encanta hacer preguntas y siento que las preguntas son como puertas, o sea, ya tú decides cómo contestarlas y ya tú ves cómo te Sí, mueves a raíz de ellas, ¿no? Pero este tema de la raza, pues es uno que es como un tabú y más aquí, pues en Latinoamérica y el Caribe, y creo que en muchas partes del mundo, ¿no? Pero en sí, en Latinoamérica y todas el Caribe partes. se ha convertido, por lo menos desde mi experiencia, pues uno de esos temas que pica los nervios, ¿no? O sea, como que genera tensión, genera incomodidad, a veces queremos como invisibilizarlo o no hablar de eso, o como que, ay, te lo estás inventando, o estás como reading too much into the situation, o sea, es como que, tú sabes, leyendo mucho sobre la situación, o sea, como que Muy implícito. sí, es algo que por alguna razón no sabemos cómo tan siquiera abordarlo. Entonces, antes de iniciar la conversación sobre el tema propio de Colombia, en tu trabajo, con todo lo que tú has vivido, ¿hay algún como que pointers o algunos tips o consejos para esas personas que quizás quieran aprender un poquito sobre raza o trabajar este tema o abordarlo, que quizás se sientan incómodas porque no saben cómo empezar, y iniciar ese camino? Creo que eh, un tip, y más que un tip, es como un, un spoiler, no sé cómo explicarlo, como un, Spoiler. sí, algo que les puedo adelantar es que vas a seguir incómodo. O sea, esto siempre va a ser incómodo y esto siempre va a gastar y nos vamos a seguir sintiendo mal. Pero eh, eso solo significa que vamos por buen camino. Y que hay algo por cambiar, hay algo por crecer. Si ya estuviera el tema resuelto y si no nos incomodara, eh, tal vez estaría un poco más preocupada porque siempre podemos aprender y sobre todo siempre hay una oportunidad de cambiar las cosas. Habían habido personas que me han escrito de 50 años que me dicen que hasta ahorita se plantearon, hasta solo ese momento de su vida se plantearon que eso podía ser problemático y que una vez se dieron cuenta, sienten como que nunca es suficiente. Y, y la verdad es que nunca va a ser suficiente. Y creo que un tip, algo que funciona muchísimo,
es que pues ser compasivos con nosotros mismos y con los demás, el tema de andar fiscalizándonos o enjuiciándonos a nosotros o a otros, no es productivo, y productivo entiéndase como, no como el sistema quiere que veamos la productividad, sino no nos permite concentrarnos en que las cosas se pueden tomar un día a la vez, con actos a la vez, con compasión y, y tratando de sobrellevar los obstáculos que pues, que este proceso lleva, ¿no? Claro, hay cosas en las que, incluso el lenguaje que yo hablo y que yo ya tengo porque lo aprendí, pero que puede que mi mamá no, y eso también no significa que sean menos que yo, sino que requiere de paciencia, requiere de calma y sobre todo vale la pena, vale toda la pena del mundo. Eh, Duele, van a doler muchas cosas porque ya las cosas no se ven de la misma manera, pero creo que si algo he aprendido es que es muy revolucionario y es muy nutritivo solo observar, solo observarse y solo quedarse quieto. A veces creemos que tenemos que hacer lo máximo y también tenemos que entender que ante este sistema que quiere que nos explotemos, pues obviamente nunca va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente el activismo, nunca va a ser suficiente eh, todos los posts, todas las publicaciones de Instagram que pongamos, pero sí va a ser suficiente para ese momento pequeño, para ese día en que nosotros decidimos meditar sobre las cosas que estamos haciendo, sobre nuestros actos, y eso va eventualmente a nutrir a una persona, pues, a ti mismo en el futuro. Entonces creo que es eso. Si no tenemos nada en común, por lo menos encontramos que todos nos sentimos incómodos por el tema. Y desde ahí ya podemos abarcar más el tema. Todos estamos incómodos y eso de alguna forma nos une, eh, y nos da las pautas para decir, merecemos hablar de eso, porque entre más tiempo pase, más incómodo va a ser y pues todo lo que se reprime eventualmente sale a flote de las peores formas. Pero pues no podemos seguir, sin duda, no podemos seguir poniéndolo debajo de, de nuestra cama, de las cosas. Y yo creo que eso es algo que podemos conectar un poco con los movimientos feministas, ¿no? Esta percepción de perfección, o sea, de que, ay, eres una perfecta feminista si todas las haces de tal y tal manera, todas estas expectativas que tenemos sobre los activistas o los movimientos, ¿no? O sea, de que porque una persona empieza a trabajar o de construirse en temas de racismo, en temas de feminismo, en temas de género, o lo que sea, o tan siquiera empieza a plantearse, esperamos que sea perfección, ¿no? O sea, como que, y eso no lleva a un sitio bueno. No, y sin duda no es sano. O sea, estamos todos en la guillotina constantemente, a cada rato todos nos vamos a cancelar, Sí. y en ese sentido, pues no, Sí, estamos pues atravesados por la violencia, punto. O sea, es como que sí, como quien tiene la mejor ideología, sea de lo que sea, la sí, mejor ideología o la mejor idea y cómo la está ejecutando de la mejor forma y ese es quien gana versus los demás que son inferiores. sí, sigue siendo una competencia, sigue siendo un performance. De hecho, eh, una amiga el otro día también no lo pude decir mejor, no nos interesa el activismo del cual nosotros no podamos o juzgar o consumir o competir. Y creo que eso pues siempre lo traigo conmigo, ¿no? Porque a veces también está este síndrome de impostor de, no, yo hablando de racismo cuando hice esto, yo hablando de gordofobia cuando yo misma me critico por estar gorda o juzgo a otras personas en la calle. Yo creo que el tema principal no es necesariamente como quién tiene la mejor ideología a veces, sino ser conscientes de que el mundo es muy grande, que hay muchas cosas que no, prácticamente todas las cosas que nos suceden, no tenemos control sobre eso, pero que de lo poco que sí tenemos control, hay una infinidad de cosas muy bonitas y sobre todo muy sanadoras que se pueden dar. Creo que tanto tú, Natalia, como yo, el conocernos
gracias a las redes y gracias a este proyecto es invaluable y siempre que lo hablo, yo hasta ahorita todavía ya han pasado como 2 años y, y empecé con otras cuentas muy similares a mí, de ecofeminismo, de feminismo, y varias de ellas tienen muchísimos más seguidores que yo, incluso tiene brand deals que yo no tengo. Y una parte de mí obviamente es como, no, que estoy haciendo mal, será la forma en que edito mis publicaciones, será la forma en que digo esto, lo otro, como que no pongo títulos tan, digamos, tan sugestivos que generen reacción, será que cambio eso y pongo títulos que de verdad llamen la atención de la gente, pero siempre que me da ese ataque, como en un domingo, pues sin duda hay una vocecita también de mi parte que dice, mira todo lo que has ganado. He conocido, pues te conocí a ti, Natalia, he conocido a Carolina Mayo, que es una escritora afrodescendiente también aquí en Bogotá, que se volvió una amiga total, o sea, muy cercana a mí. Pude hablar con colectivas en Chile que me contaron cómo era la perspectiva ya de raza y que yo les compartía también. Entonces pasaron muchísimas cosas afuera de la plataforma que yo no podría cambiar por nada del mundo. Incluso pude trabajar con una líder social que admiro mucho que se llama Yolanda Perea, víctima del conflicto armado colombiano. Y si yo no hubiera hecho mi proyecto, hubiera llegado como ella. Y ella no me vale tantos seguidores o ella no, pues eso no minimiza todo el trabajo que he hecho, porque de nuevo va más allá de la competencia y del performance y de si estoy siendo la activista perfecta. Básicamente ha sido traer a la humanidad las cosas que aprendí intelectualmente. Entonces, ha sido un proceso, pues, creo que es un proceso muy valioso y creo que nunca lo va a terminar de nuevo, como decías, sigue siendo incómodo y sí me sigo siendo susceptible ante muchas noticias y muchas cosas, pero eso también tiene que ver muchísimo incluso con el espíritu, ¿no? Con el estado de Claro. ánimo, con la salud mental, cómo Y con lo lidiamos que con los... uno quiera enfocarse en la etapa de vida en la que se encuentre. ¿Cuál ha sido tu experiencia trayendo este tema de la raza o tocando este tema de la raza en Colombia, que es considerado uno de los países más desiguales del mundo, el segundo más desigual en Latinoamérica, y también con una comunidad de afrodescendientes del 10% de la población, de unos 50 millones de habitantes? ¿Cómo ha sido tocar este tema en Colombia? Ya veo tu cara. Ha sido lo mejor, ha sido súper tranquilo, no he tenido ningún inconveniente. Es lo que a mí me encantaría decir, pero no. Hoy es muy duro, es drenante y es drenante, es lo más extraño que en términos de proyectos o en términos de las cosas en las que yo estoy interesada, que de verdad, como yo te decía hace poco, yo a veces no sé si me gustan estos temas porque me cruzan directamente y porque yo lo aprendí para sobrevivir, o si fue un tema porque genuinamente me interesa saber el tema. Y creo que es una mezcla de las dos, ¿no? Creo que sumergirse en este mundo de los derechos humanos y sobre todo de ver las cosas en perspectiva de raza y de género y de construcción, no se puede tomar de forma superficial porque simplemente no se puede, te cruza eventualmente y son temas que cruzan las cosas que nos pasan. En lo personal he crecido montones, he llorado muchísimo eh, porque, porque de nuevo estamos cruzados por la violencia y porque ha implicado mucho conflicto dentro de mí, ha implicado también muchos pensamientos racistas que puede que no iban en contra de otras personas, pero sí en contra mía. Entonces, también era este tema de yo como abordo personas incluso que son más oscuras que yo o que son de territorio, ¿no? Como el hecho de ser una persona o una mujer negra en Colombia nunca significa que siga invocando todas las circunstancias o todos los problemas. Entonces, sí han habido momentos en los que yo me he cruzado con personas que se ven muy igual a mí, pero que han vivido cosas muy distintas. Y la forma en que yo bueno, el imaginario que yo tenía de estas personas, y reconocerlo y darme cuenta que, oh, ok, esto es muy problemático, pues ha sido duro. Entonces es darse cuenta paulatinamente que más allá de las protestas, porque también estuve en las protestas y salí y digamos, este tema de manifestarme,
ya hubo un punto en la manifestación en el cual era más de desfogue, digamos, de sacarlo, y que la mayoría de las revoluciones, creo, o de los cambios internos que yo he tenido, ha sido más en la calma y en estar con mi familia que afuera, ¿no? A veces son esos pensamientos que uno tiene en la ducha como, ¿por qué dije esto, Dios? Que a veces cambian más nuestra personalidad y cómo crecemos. Entonces, como ha sido Colombia, ha sido tremendo, es enfrentarse constantemente con que personas que ahorita tienen mucha representación política, que son negras, reciban insultos supremamente degradantes por la forma en que se ven, es tener que lidiar, por ejemplo, que yo hasta el día de hoy llevo 4 años viviendo en mi misma casa y aún así, cuando me pongo trenzas o cuando me pongo cierto, un turbante, aún así me impiden la entrada a mi casa. Y es muy común, ¿no? Es lidiar tanto, duele el Wow. racismo y la violencia que le ejercen a otras personas y duele lo que te pasa a ti y duele lo que ves en redes porque eso también es otra realidad. Entonces es muy duro, ¿no? Es muy duro sobre todo porque, de nuevo, digamos, en Estados Unidos ya viene la conversación y se habla directamente como Estados Unidos tiene un problema de raza, pero en Colombia es como hay tantos problemas y en América tiene tantos problemas que, que por dónde empezamos, ¿no? Entonces, no, esto no pasa, y muchas personas aquí en Colombia lo dicen, no, esto no te pasa a ti porque seas negro, esto te pasa porque eres colombiana, o esto no pasa por el racismo, sino por el clasismo, y te vas dando cuenta que es que todo va como una bola de estambre de problemas, va afectando todo, nada es separado. Obvio, hay componentes que pesan más que otros, pero pues es muy escondido y es muy tabú y cuando algo no se reconoce, prácticamente es como si estuvieras viendo un fantasma invisible cuando los demás no. Y tratar de hacerle ver a las demás personas cómo te sientes o como que siquiera reconozcan que es un problema. Puede que nos demos de acuerdo en cómo se resuelve el problema, pero solo el hecho, solo tratar de hacerle reconocer a una persona que el racismo es tremendo en Colombia, es un problema y es algo, es supremamente difícil, porque estamos mucho más afanados a yo no soy racista. Entonces es complicado este No, tema de o sea, no, yo no estoy siendo violento, yo soy una persona de bien. No, pues todos somos seres humanos, es problemático. sabes que ese tema de los conflictos me llama mucho la atención porque lo vemos, por ejemplo, con los casos de las mujeres y los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, cuando ocurren guerras o cuando ocurren grandes conflictos, crisis humanitarias, etcétera, no tenemos tiempo de estar pendiente de los derechos de las mujeres o si tienen derecho al voto, si recibieron comida o no. O sea, como que eso lo dejamos como que a un segundo plano porque es más importante atender la crisis actual que estar pendiente del estatus de las mujeres, ¿no? Y ahora lo que comentan, ¿no? De ustedes que vienen de una historia de violencia bien marcada, de un conflicto armado el más largo en todo el continente con más de 5 décadas. Y todavía pues hay diferentes conflictos armados que siguen aún a pesar del proceso de paz con la FARC, ¿no? Y es interesante ver que te digan que hablar de raza o hablar de, qué sé yo, feminismos o de derechos humanos o de lo que sea, es como que, pero si hay otros problemas que atender, que esto no, o sea, como que, a ver, nanita, o Sí, sea, sí, hay una jerarquización de los problemas. Es muy y común es eso, terrible ¿no? porque como dice, o sea, está interseccionalizado, o sea, está conectado aunque no lo veamos, pero si no se nos enseña, no lo veremos, ¿no? Porque seguirá, o sea, lo que no se nombra queda invisible, sea el machismo, sea la raza, sea el tema del ambiente o del tema de la explotación de las tierras, la explotación de recursos, etcétera. Y creo que estas elecciones presidenciales del 2022 en Colombia han sido, yo creo que la acabose, ¿no? Como le decimos en Puerto Rico, de que literal Están que arden. sí, ha puesto sobre la mesa tanto este tema. Creo que también las protestas del 2021 y del 2020 también mostraron pues que había cierto descontento de múltiples minorías y de la gran parte de la población colombiana, ¿no? Sí. Pero creo que estas elecciones están visibilizando
pues estas ranuras, estos sesgos, estas discriminaciones aún más y plasmándolas en los medios de comunicación, a veces hasta naturalizándolas y normalizándolas, que creo que eso es lo más peligroso. ¿Nos puedes contar un poquito esto que has visto en temas de las elecciones, en temas de representación de diferentes razas? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué he visto? ¿Qué no he visto en todo esto? Esa debería haber sido la pregunta. ¿Qué no viste? ¿Qué no vi? ¿Qué no he visto? Ha pasado de todo. Desde el 2019, antes de la pandemia, a finales, yo recuerdo salir de la universidad y tú podías sentir la vibra y el ánimo de la gente en el transporte público, cuando les hablabas, era una tensión muy dura. Entonces, sin duda, también este tema, pues, digamos, el gobierno acá en medios intentó reforzar mucho que mucha de la crisis vino fue por la pandemia, por el COVID. Y no, lo que hizo un evento como la pandemia, estos 2 años, casi 3, es de develar todo el descontento, y no solo el descontento, sino las condiciones sostenibles en las cuales las personas estaban viviendo. Entonces, cuando entra una pandemia nos damos cuenta que hay personas que viven del día, que la flexibilización de los trabajos y sobre todo de vivir de lo que ganas del día, pues afecta a muchísimas familias porque hay una informalidad tremenda y te vas dando cuenta que muchas mujeres dentro de la economía del trabajo doméstico y del cuidado también se vieron afectadas y no tenían en dónde caer prácticamente. No tenían ni los recursos, ni tampoco el apoyo, incluso social, para lidiar con eso, porque muchas eran mujeres y muchas, pues sin duda se vieron afectadas por la violencia doméstica, que también es muy latente, ¿no? Entonces, que he visto que se destapa todo eso, no es una gran olla, se está destapando todos los sesgos que tenemos y entre esos, pues se va acabando el gobierno de este presidente y de varios congresistas y en donde ya hemos llegado a tantos niveles de violencia en los que decimos, mucha gente dice, ya no más, es que de verdad no se puede más, pues sin duda hay resistencia, hay resistencia también para ser un país que geográficamente no se ve tan grande, poblacionalmente es muy densa. Sí, Bogotá, por ejemplo, es una de las ciudades más densas junto a Buenos Aires y Tokio y Nueva York. Entonces, a pesar de que estamos tan juntos poblacionalmente en nuestra ubicación, la desigualdad y las condiciones en las que estamos, pues, son absurdas. Entonces, ¿qué he visto que está cambiando? Que eso ha generado reacción de, digamos, una ideología dominante, pues, ideologías más conservadoras del país que prácticamente toda la historia han estado en el poder y que se ven no solo resistiendo, sino mostrando también el desprecio que tienen por personas que no se alinean a sus ideologías y de parte de personas de ideologías supuestamente alternativas también el no estar completamente construido y todavía tener problemáticas, digamos, conductas muy problemáticas que nos hacen pensar si el acto de una persona hace no legítimo la lucha. Entonces veo en este momento en mis predicciones, en lo que veo, en la bola, que pues prácticamente estamos en una época muy dura y que sanar y recuperarnos de esto no solo va a ser, digamos, no solo se va a sanar y no solo va a suceder a partir de un presidente o de distintos senadores. Sí. Recuperarnos de lo que ha pasado en la pandemia y en el conflicto va a tomar años y sobre todo lamentablemente vidas. Va a seguir cobrando vidas y está cobrando vidas porque eh, pues no son temas fáciles y no se habla y no todo el mundo tiene literalmente el tiempo para sentarse y pensar de estas cosas, ¿no? La gente tiene que primero sobrevivir, entonces a veces lo urgente se come a lo importante y en la urgencia de poder comer, poder estar bien, lo que sea, yo pues me olvido que lo importante a veces es pensar en mí, ¿no? Claro. Estoy sobreviviendo, estoy tratando de comer y hacerlo del día para poder eh, sobrevivir, pero realmente no estoy pensando en mí, sino en mis necesidades más básicas. Y cuando pones en esa situación precaria a las personas, es muy complicado
digamos, sacarles esta voluntad o este tiempo para decir, oye, sí, Vamos esto que a dice fue muy deconstruirnos. problemático. Sí, no, la gente tiene que comer, la gente está cansada. O sea, la gente, no todo el mundo tiene el privilegio como para sentarse a pensar, ¿será que la forma en que respondo fue violenta? Es complicado, no digo que no pase, pero es muy complicado tratar. Annette, en ese sentido, ¿nos podrías dar como algunos ejemplos de prácticas que consideras de lo que has visto en las elecciones, etcétera, que son racistas? O sea, para quizás a quienes nos estén escuchando que estén conectando de otros países, de otras comunidades alrededor del mundo, que quieran conocer un poquito, pues, este tema del racismo en Colombia. No tiene que ser, o sea, obviamente lo que te sientas cómoda compartiendo, ¿no? Pero que nos ayude como a entender, ya, esto sí es racista, o sea, como que... Sí, no, no solo es racista, es en general problemático, ¿no? Si el Okay. racismo no existiera, por ejemplo, mientras una persona como Francia Márquez, que es una mujer negra del Cauca, líder ambientalista, si el racismo no existiera y no fuera un problema, tal vez ella hubiera tenido la misma visibilidad en medios tradicionales como lo tuvieron sus contrincantes, por decirlo así, hombres blancos que han estado pues ya un buen tiempo en la política. Eh, Francia no aparecía y de hecho muchos candidatos alternativos, no solo Francia, de otros partidos, no fueron visibles, porque de todas maneras nuestros medios de comunicación están muy atados de nuevo a la ideología o al poder del momento. Entonces, Francia no se veía. Y si se veía era porque estaba al lado de alguien o las cosas que ella estaba diciendo, eh, digamos, iban a ser tomadas fuera de contexto o de forma muy... Solo se quedan con un fragmento de lo que decía, pero realmente la borraron. Entonces empezamos a ir como, ni siquiera aparecía ella. Vino a aparecer cuando por ella, su gestión afuera, en su lucha y también por la relación que tenía con uno de los candidatos, Gustavo Petro, fue que tuvo más visibilidad. Entonces eso es problemático, sin duda es problemático que ni siquiera le prestamos atención a pesar de que están en la misma sala. Muchas cosas que han ocurrido últimamente. Yo, por ejemplo, hay un programa de radio en Colombia que se llama La Luciérnaga, de hace muchos años en Colombia y mucha gente lo escucha en las mañanas. Recuerdo que yo tenía que dirigirme a ese lugar, creo que pedí un taxi, no recuerdo, y recuerdo que estaba encendida la Luciérnaga y ellos suelen hacer mucho imitaciones de candidatos y eso. Cuando de la nada empiezo a escuchar un acento de uno de los que estaban en el programa imitando de la forma más estereotípica del mundo, en un acento chocuano, que digamos es como un acento negro, por decirlo aquí, así en Colombia, eh, ridiculizando las cosas que estaba diciendo Francia, ¿no? Estaban imitando en un acento chocuano. Ese tipo de cosas son problemáticas no porque no la puedan imitar, sino porque empezando, ella no es del Chocó. Entonces también fue el primer estereotipo que se les ocurrió, que fue un acento chocano, cuando las personas negras hablamos en todos los acentos. Yo por lo menos he sido criticada, o por lo menos sí me han, digamos, reconocido que yo hablo muy blanco, muy del interior, muy bogotano, para verme negra. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí me han asombrado de forma absurda. Y lamentablemente a los 2 días, por ejemplo, en medios, una de las periodistas dijo que, digamos, otro candidato a la presidencia, que pues está en contienda con Gustavo Petro, tenía que ser cuidadoso en la forma en que elegía a su vicepresidente, porque pues cualquier persona al lado de Francia Márquez, porque Francia Márquez es la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, cualquier persona al lado de Francia Márquez se vería muy maja, muy bonita, muy de clase, estoy parafraseándola, al lado de Francia Márquez. Ella después dijo que iba a ser un elogio o lo que sea, pero pues básicamente está implicando que cualquier mujer blanca se vería muy bien al lado Ay, de, no. de Francia. Y todo el mundo lo notó y todo el mundo, y de hecho hubo mucha polémica, pero yo incluso mirando los comentarios me da cuenta que lo hablaba mucho desde la clase, muy pocos resaltaron que tenía su componente racista, más que solo de clase. Entonces, esas cosas han sucedido, digamos, a raíz de Ok, eso, la han amenazado, hay gente, de nuevo, ok, personas pero vamos reconocidas. por parte, porque es que esto está súper interesante para entender más en profundidad. O sea, este tema que menciona, es decir,
los comentarios de lo que has visto ha sido más enfocado al clasismo que tanto al racismo. Pero es Sí, posible que el racismo y el clasismo estén conectados, ¿no? O sea, como que... total, total, están súper conectados y por alguna razón lo vemos como que no están conectados. Entonces, es más normal de criticar este tipo de situaciones. Eso fue muy clasista, pero digamos que la perspectiva de clase ha sido muy latente en Colombia dentro de todo. O sea, no es normal, digo, es normal, está normalizado, pues tener este tema de las clases y que la izquierda y la derecha, pero como tal la perspectiva de género y de raza no entra, digamos, no se hace el análisis desde ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué esta señora está diciendo que una persona blanca prácticamente se vería muy maja, muy bien, resaltaría aún más al lado de Francia Márquez? Es, es, son esos comentarios que nos dicen, no solo podemos quedarnos en el tema de clase, sino es que esto tiene muchísimos otros tintes. Eh, También muchas mujeres eh, en los medios, con, digamos, capital social, le han dicho que Francia no está para ser vicepresidenta, sino para hacerle mochilas, para hacer artesanías. Entonces empezamos a ver esos O estereotipos sea, que estamos viendo que una tenemos. mujer, o sea, extremadamente capacitada, que es abogada, que se ganó el Sí, premio Goldman de Environmental Prize, que ha estado trabajando más de 20 años en luchas sociales y luchas a medios ambientales, y me estás sí. diciendo que esa figura de persona no está calificada o tiene que ser la No, mochilera de whoever, o sea, sí, sí, o sea, sí, no. Es normal escuchar este tipo de comentarios. Entonces ya te vas dando cuenta que el estereotipo de servidumbre de mujer negra y en general de una persona negra sigue ahí. Es muy latente. ¿No? Para mí, lamentablemente, ha sido normal escuchar este tipo de comentarios, a pesar de que es, o sea, que es abogada, que ganó el premio Goldman, que fue presidenta de la Mesa Nacional de Víctimas. No es, este tipo de personas no es igual. Nosotros normalmente no asociamos a personas de color con dinero y cuando lo hacemos en Colombia cuestionamos por qué, ¿sí? Para nosotros es como, ah, sí, es una persona blanca, obviamente tiene que tener dinero, duh. Sí, o sea, porque tiene tal apellido, por ejemplo. Entonces, ay aquí no, se mezcla, sí, aquí se mezcla el regionalismo con los apellidos, con la clase, con la raza, con incluso la vocación. Entonces, aquí en Colombia, lamentablemente vemos a las personas negras como, ay, sí, las personas negras solo están para el folclore, para el sabor, para que cocinen, para que hagan deporte y para que nos tomemos fotos con ellas en Cartagena. Pero no estamos acostumbrados a ver personas en posiciones de poder o en otras vocaciones, a ver médicos negros, a ver abogados negros, lo digo por experiencia, porque cuando mi papá se ponía, mi papá es abogado, cuando mi papá se ponía su traje de abogado, era totalmente distinto a cuando estaba vestido de forma casual. El trato era, no solo el trato era distinto, que ahí influye tanto la clase como la raza, sino que también como ejemplo, eh, tenemos un problema de imaginario muy complicado. Entonces yo por lo menos sí veía desde chiquita que estas cosas no van separadas, porque a mí también me pasaron. ¿Sí? Entonces, como te mencionaba, yo vivo en un muy buen, digamos, soy clase media alta, vivo en un muy buen sector de Bogotá, digamos que es, sí, respetable, no sé, pero cuando un día decidí hacerme trenzas, de una vez iba cambiando el, pero tú sí vives aquí, entonces eh, es muy pasivo ese racismo, que es muy casual, que no solo tiene un componente racista, sino que de nuevo es cómo asociamos la clase con la raza y con el regionalismo. ¿Sí? A mí por lo menos también me preguntaban, digamos, si podía habitar el mismo espacio en donde habían muchas personas blancas, mestizas. Pero tu papá, ¿qué hace? O sea, de nuevo era como, ¿por qué era estas preguntas constantes fiscalizando de dónde saqué el dinero o por qué hablo de esta forma, ¿no? Fiscalizándote la forma en que hablas, te peinas, lo que sea, cosas que en ningún momento le van a preguntar a mis claro. compañeras blancas, ¿sí? O sea, a ellas no le van a preguntar, pero tú hablas muy bien para ser costeña, por ejemplo,
Sí, o sea, inmediatamente ya empiezan a intuir que eres de tal parte, que no lo eres. Y eso ya Y lleva a implícito un sí, o sea, set de es súper violencia. enredado, Ujú. total, y súper enredado. Y no solo pasa, por ejemplo, con una mujer como Francia. No recuerdo, tiene apellido Murillo, la nueva fórmula presidencial de, digamos, la figura del centro que está ahorita, que se llama Sergio Fajardo, es un hombre negro. De hecho, el hecho de que yo no me acuerde de su nombre también es supremamente problemático, porque como no está tan conocido en el imaginario de los colombianos, pues muchas personas en redes sociales están como, básicamente, Sergio Fajardo, un hombre antioqueño blanco, pues Luis puede que sí, Gilberto puede que Murillo. no, pero utilizó estas personas, o sea, esta persona, este señor negro que tiene experiencia, que fue ministro de Ambiente en el gobierno de Juan Manuel Santos, pues está aquí como un toque, ¿no? Está aquí como, digamos, está aquí para hacer también diversa la campaña de Sergio Fajardo. Sí, obviamente eso fue la intención de Sergio Fajardo, ¿no? Pues no sabemos y no podemos hacer esa acusación, pero en el imaginario, digamos, dentro del contexto de elecciones colombiano, él también trajo otra persona negra, como por decir que somos diversos. Y ese tema de la diversidad ha sido todo un cuento, como si sumara puntos, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo, ¿no? Eh, de por qué estas personas están habitando el espacio, ¿no? Están habitándolas porque son competentes como, o sea, y tienen la experiencia y eso, solo que no se les ha dado la oportunidad, o están aquí para hacernos ver pues, súper progresistas, ¿no? Porque eso también pues, viene con la política, ¿no? Cómo instrumentalizamos a las personas. Ajá. Y el Eh, culto a la personalidad también que se ve tanto, o Total, sea, es un double-edged sword, tanto con Francia como con Gustavo, como con diferentes como con líderes, todos, ¿no? ¿no? Ajá. En ese sentido, o sea, esto que mencionas de Luis Gilberto Murillo, que es la Luis fórmula del Gilberto Murillo. VP, de Sergio Fajardo, me parece súper interesante que haya escogido una persona negra para el puesto de VP. ¿Tú crees que, por lo que has visto, obviamente no sabemos, pero todo esto es política, Sí, que haya sido también una estrategia de, pues sí, Gustavo Petro eligió a Francia Márquez, que ha tenido tanta popularidad, más de 700.000 votos en las primarias, etcétera, llegó tercer lugar, pues entonces la está creando una fórmula ganadora, entonces voy a tener una persona negra, hombre, sí, pipí, también para hacer frente y así confundir a la población en temas de ahora tienes dos personas negras, mira a ver cuál vas a luchar, sí. ¿no? No, no sé si necesariamente para confundir, pero no me sorprendería que pues, es una estrategia, o sea, ya los políticos, digamos, tradicionales de toda la vida, pues están dando cuenta que la gente necesita ver nuevas caras, ¿no? Y que necesita ver diversidad. El tema es diversidad que se genera como orgánicamente o que se genera de nuevo como estrategia política. Eso no solo pasó con Sergio Fajardo. Pues yo realmente pues, conozco de la hoja de vida de Luis Gilberto Murillo, sí. Tengo ahora más información sobre si realmente ha ayudado a las comunidades negras o no. No, no la tengo, porque de nuevo, no, también soy presa de mis experiencias y de los medios que trato de consumir y simplemente no ha sido tan visible. Entonces, es una estrategia muy común, lo que puedo decir es una estrategia muy común aquí en Colombia y en los partidos tradicionales. Por ejemplo, no solo es este caso con Luis Gilberto Murillo, está el caso de Miguel Polo Polo, que también fue supremamente polémico en Colombia, porque él ha sido, estado afiliado ya desde hace buen tiempo con el Centro Democrático, que es un partido de derecha de este país, y pues fundado por Álvaro Uribe Vélez. Eh, Él, digamos que ha sido una imagen muy recurrente y le han dado esta plataforma, pero la gente, digamos, la mayoría de la gente, por lo menos que yo he visto en redes, que me salen en el algoritmo, pues lo ven como un títere, lo ven como un títere de la derecha, de tenemos una persona negra que tiene estos ideales de derecha, eh, pero pues lo ridiculizan, porque dentro de todas las cosas que dicen son bastante absurdas, en mi considerar, pero no, nunca se, por lo menos algo que sí es indiscutible, es que nunca se habla realmente de sus propuestas como tal, sino de lo absurdo que es su personalidad y las cosas que dicen que van más allá de sus propuestas. De hecho, tal ha sido el tema de identidad tan complicado en Colombia que en su caso él se postuló como senador en las últimas elecciones, él ganó, eh,
pero después se descubrió que él en el último censo utilizó, digamos, marcó en la casilla de indígena, se identificó como indígena para poder, digamos, clasificar para una beca. Es decir, digamos, yo prácticamente dijo soy indígena cuando pues físicamente se ve mucho más afrodescendiente. Entonces empieza este diálogo de nuevo de cómo estamos utilizando las identidades. Ha sido simplemente muy complejo. A él le quitaron la curul y en su posición llegó una chica hija de un ex paramilitar. O sea, que literalmente fue sentenciado, ex paramilitar. Entonces, eso ha puesto en perspectiva muchas cosas de nuevo, ¿no? Porque hay personas negras corruptas que pueden y que han tenido influencia, así fuera en segundo plano, que también en contra de las poblaciones negras. Entonces, el debate, o ni siquiera el debate, el diálogo se abre aún más, ¿no? Ya no es que tener una persona negra de nuevo automáticamente va a hacer que los... No, sino de nuevo, esta gente va más, sí, seguimos, o sea, tenemos que pasar más allá de los estereotipos O y de la sobre todo los estereotipos, expectativa o de la que cargan ciertas expectativa, figuras, ¿no? O sea, es como que la exacto. primera mujer presidenta o la primera mujer VP o lo O que la sea. primera mujer lesbiana en ser alcalde en América Latina, Sí, como es como fue que Claudia le ponemos López. demasiadas expectativas y que no puede cometer ni un solo error porque si no se cayó de la gracia de nosotros, ay, Exacto. yo esperaba Y que, mejor de ella, como que hay definitivamente sí, todos y nuestros que estereotipos y prejuicios que ya teníamos sobre su persona se reactivan en el momento en el que cometa exacto. el mínimo error. O sea, es terrible. No, y tenemos que desmontar la idea de, como luce como yo, es decir, porque entonces va a tener, va a estar igual de alineada a mis luchas. No, y de nuevo, lo vimos también con Claudia López. Ella, entonces, es una mujer lesbiana, que eso pues, era de centro, se postuló como de centro, pero muchas personas han estado en descontento porque muchas de sus actitudes han ido en contra de personas trans o migrantes venezolanas. He hecho comentarios bastante fuertes sobre los migrantes venezolanos aquí, pues, acá en Bogotá y cómo su presencia acá ha afectado la seguridad en Bogotá. Entonces ya te vas dando cuenta de nuevo que podrá ser muy lesbiana, su esposo también está en la política, puede tratar de, digamos, ella tiene la historia de venir desde abajo y lucharla y puede que sí, pero eso no la exime de todas maneras de ser un ser humano y de cometer errores y de decir cosas problemáticas Es que y también es actuar en como contra. la cosa de lo que nos representa. Cuando las personas emprenden una ruta política, o sea, de entrar en la política bajo este sistema de Estado-nación, algo que perdemos mucho de la noción es que cuando corren para ciertos puestos, una vez alcanzan ese puesto, ya no representan tus únicos valores, o sea, representan a toda una A población, todos. exacto. Entonces, aunque queramos que sean, tú sabes, fieles a sus ideales y fieles a lo que de esto, Sí, cuando ya asumen el puesto de alcalde, de gobernador, de de lo que presidente, sea. de lo que sea, Eso ya no. representan a toda la población, nos guste o no nos guste, y a veces Exacto. toman medidas a favor de algunos y a veces comprometen sus valores y se vuelca Sí, la tortilla, pero eso habla más de las cosas que hemos trabajado ya en el podcast, ¿no? Este sistema de la violencia patriarcal y el tema del Estado-Nación, pero regresando al caso de Francia y ya para ir terminando esa línea, algo interesante que estuve viendo en unas entrevistas que ella dio a Semana con Vicky y con diferentes medios, pero esta de Semana me pareció súper chévere porque fue bastante completa, le hicieron muchas preguntas. Eh, Ella habló sobre el caso de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ¿no? Que fue la primera vicepresidenta mujer de Colombia. Y que me parece súper interesante, ¿no? No porque sea mujer significa que es feminista o que va a apoyar causas feministas, ¿no? Este exacto. sobreentendimiento de que una cosa lleva a la otra, ¿no? O sea, solo porque es mujer no significa que va a representar a todas las mujeres o que va a adelantar la causa feminista o va a abogar por los derechos de las mujeres, ¿no? Y eso fue algo que Exacto. Francia pues fue muy, muy vocal en esta entrevista que vi, la voy a estar compartiendo en los enlaces para que la gente vea esta entrevista si les interesa conocer más. ¿Cómo ves esta situación de Francia en esta postura, ¿no? de aceptar ser parte de la fórmula de Gustavo Petro como vicepresidenta, sabiendo
que fue candidata presidencial y ahora está como viendo esta fórmula, ¿no? De las mujeres, si no logran ser presidentas, pues por lo menos ser vicepresidentas, ¿no? Caer en esa fórmula debajo de un hombre que sea presidente. Y si en caso de que ella ganara, se convertiría en la segunda mujer afrodescendiente en Latinoamérica en ser vicepresidenta de un país, después del caso de Costa Rica, Epsi Campbell Barr. Cuéntanos un poquito cómo ves esa postura, ¿no? De Francia ya tirándose a la vicepresidencia. Bueno, creo que es otro precedente, como tú mencionabas, que es importante. Creo que muchas personas podrían estar de acuerdo con que así no sea presidente, la participación, la visibilidad, el trabajo, la campaña, todo esto que ha hecho ha sido un logro. O sea, solo el camino de ella es un logro en sí, porque pues sigue siendo para ella un camino muy complicado y lleno de pues, mucha violencia. Entonces, yo en lo particular estoy esperanzada, espero realmente que si llega a ser elegida junto a Gustavo Petro, logre, digamos, hacer la mayoría de cosas en las que cree. Y también de la misma manera estoy tampoco muy ilusionada, tengo esperanza, pero tampoco me ilusiono con que ya automáticamente solo porque ella de pronto sea vicepresidenta, entonces de nuevo todo se va a arreglar. Creo que es importante que, sí, creo que es importante Sí. pues que ella también exponga ese punto, sobre todo como con una mujer como Marta Lucía, que pues en lo particular a mí no me representa, muchas personas, mujeres que yo conozco, pues no les representa. Porque pues ha salido con ideas, por ejemplo, de que también las mujeres prestáramos el servicio militar obligatorio, ¿no? Entonces también muchas personas agarraron ese argumento como ven, esto sí es igualdad, ¿no? Esto sí es feminista, porque entonces nosotros también estamos yendo a la guerra, ¿no? Y la pregunta también es como, creo que, o sea, por lo menos en mi postura, creo que nadie debería ir a la guerra, ¿no? Eh, Creo que los hombres también pueden, o sea, pueden no, los hombres también son víctimas del patriarcado y son víctimas de esas dinámicas en las cuales tienen que entregar su vida. Entonces, no, ¿no? Y ese tipo de ideas son las que confunden y hacen pasar por feministas ciertas conductas. Entonces, por lo menos una mujer como Francia Márquez que pues decide estar con Gustavo Petro, porque sí es claro que eh, montarse, digamos, en este partido, estar en este partido, pues le ha dado mucha visibilidad, pero también creo que esto ha sido una oportunidad también para estar de cerca con una persona, digamos, tan polémica o que tiene, digamos, tantos imaginarios arraigados a él como lo es Gustavo Petro. ¿No? Que en la historia creo que ha sido la persona como que más frente le ha hecho a los lados más conservadores del país, ¿no? Y de la misma forma criticarle y hacerle anotaciones importantes de cara. Tú misma lo mencionaste en otra ocasión que ellos, digamos, Francia mencionó que ellos se hablan de uno a uno, ¿no? Que ellos están en el mismo nivel de conversación y de agencia. Y en ese sentido creo que así como ella ha venido, digamos, haciéndole críticas y llamándole, digamos, la atención a Petro en cuestiones que usualmente pues él puede no ver o que son problemáticas, pues esperaría que también lo hiciera la vicepresidencia. Creo que precisamente como ella no viene de, digamos, un linaje de maquinaria política tremendo, pues todo lo que ella ha hecho es ganancia realmente, no lo que tenga por perder, pues es digamos, tal vez lo único que ella puede perder es la confianza en la gente, porque, digamos, la maquinaria y todo ese poder, pues tampoco es que se le haya sido heredado. Entonces creo que es una gran oportunidad. Yo en lo personal, si me preguntas, esperaría que quedara. Creo en esa oportunidad y creo no solo en Francia, creo en todas las mujeres debajo de Francia. Si me hago entender, cuando uno apoya a una persona, un candidato político, no solo estás apoyando a esa persona y a ese culto de la personalidad, sino a todas las personas debajo de ellas que sostienen a esa persona. Una persona nunca llega sola al poder. Entonces, en ese sentido, pues tengo pues, esperanzas, espero que le vaya muy bien. Eh, Porque si bien no creo que salve todo esto, vale la pena intentarlo, ¿no? De cambiar, o sea,
de poder decir, intentamos esta otra ruta y no salió, o sí salió, o como todos los seres humanos, tuvo sus pros y sus contras en la gestión que hizo. Entonces, espero que le vaya muy bien. Y para mí, en lo personal, como mujer negra, ha sido una heroína. Ha sido una mujer que si bien yo no quiero hacer política, la tenacidad, sí, la tenacidad, la fuerza y el no dejarse concentrar o dejarse avasallar de muchísimas cosas, pues para mí es tremendo, ¿no? Ya no necesariamente tengo que mirar al norte a buscar a Angela Davis o buscar a Audre Lorde, que son increíbles, pero también tengo una persona como ella aquí en mi mismo país. Entonces creo que eso sí es tremendo. Solo su existencia, literalmente solo el hecho de que Sí. ella esté ahí ya es un paso muy, muy grande eh, en general, en cuestión de todos los derechos que tú quieras pensar, de personas negras, campesinas, de todo. Sí, es que creo que ella carga mucho simbolismo, ¿no? O sea, tanto para las luchas sociales como medioambientales, como raciales, como de mujer, de género, etcétera. Y creo que también asusta este imaginario, ¿no? De lo que podría ser una mujer negra en el poder, ¿no? Porque Sí. hay tanto racismo internalizado y también tanto miedo a las mujeres en el poder, punto. O Sí, sea, sea lo que literal. sea, ¿no? Que Sí. puede, pues, jugar en contra y Sí. causar, pues, demasiadas Pánico. pánico y violencia, como hemos visto esta violencia política que muy bien referiste anteriormente, ¿no? De que se ha visto sujeta a amenazas de muerte, de que literal o sea, hay más en Colombia donde también los líderes medioambientales son asesinados y, o sea, hay tanta cosa. Tenemos el récord, lamentablemente tenemos ese récord. Es muy difícil ese escenario y no sé, yo quisiera ir terminando esta entrevista, Anet, invitando a todas las personas que conozcan el proyecto de Afronteradas, que conozcan el trabajo que ustedes están haciendo en las redes sociales y también los próximos proyectos que tienen y que vayan conociendo también y siguiendo cómo Colombia se está transformando en múltiples facetas. Creo que estas elecciones, independientemente del resultado, están mostrando que Colombia está cambiando y que hay otras miradas, una apertura, aunque haya resistencia, pero una apertura a ver Hay una temas de apertura. diversidad y de interseccionalidad de factores. Pero quisiera dejar a nuestros oyentes y oyentas, creo, oyentes con X, Sí. con esta última pregunta, ¿no? O sea, es que no es suficiente con no ser racista, sino que hay que ser antirracista, hay que tomar una posición activa de no permitir que estas opresiones por el tema de la raza pues continúen, ¿no? En Latinoamérica, donde la raza sigue siendo un tema tan tabú, tan invisibilizado y tan incómodo, y como ya nos comentaste que iba a seguir siendo incómodo, etcétera, ¿qué puede ser una forma de empezar a entablar diálogos de temas de raza? Yo creo que un Sé que es una elemento muy pregunta bien importante. cargada, pero es Sí, que... voy a lidiar con un problema que tiene años, no, pero a ver, creo que algo muy importante, no solo para este tema, en términos de feminismo y una perspectiva de raza, sino todos, y es saber que la mayoría de conocimientos se nos hereda. Entonces, si se nos hereda y si no es solo nuestro, sino de todos, eh, digamos, no está concentrado en el individuo, en ese sentido, no deberíamos, digamos, tomarnos tan a pecho que puedan existir conflictos. Sí, yo, claro, fui al feminismo y o sea, como que me encontré, pero aún así me sentía incómoda, después esto y después, y creo que cuando uno se concentra tanto en el tema de la identidad, creo que eso ha sido un gran problema, el de soy feminista, entonces lo pones en tu biografía de Instagram y te pones el pañuelo y entonces te vas dando cuenta que paulatinamente tu movimiento se vuelve un performance, ¿no? Y en juntanza, literal, con otras mujeres negras, cuando hablamos, es que muchas nos hemos ido de esa etiqueta, y porque no solo hemos encontrado formas de resistencia antipatriarcal de mil otras maneras, sino porque esto también se vuelve un escudo. Entonces, lamentablemente, muchas, pues, varias personas con las que yo he hablado, negras, mujeres negras, pues hemos encontrado decepcionante o fastidioso que ha sido
muchas mujeres blancas se esfuerzan más en decir yo soy interseccional y yo soy feminista y yo soy más que hago, em, que de nuevo se vuelve a perder el sentido, ¿no? Y empieza a ser esta afán de yo no puedo ser violenta porque yo soy porque yo soy interseccional, pero realmente tú vas y preguntas como, bueno, ¿cómo utilizas esta herramienta diseñada para ver perspectivas de mujeres negras en los Estados Unidos, hecho por Kimberly Crenshaw? ¿Cómo lo adaptas? O sea, realmente es por decirlo, o es un mecanismo de defensa, o es una identidad, es una etiqueta, o sea, ¿a dónde estamos yendo con esto? Entonces, en lo personal, creo que un tip, algo que diría es no afanarnos a etiquetarnos. Creo que ya hemos identificado que, claro, las etiquetas y decir soy lesbiana, eso tanto nos ha liberado y tanto ha liberado a la gente y la ha traído a nuevos caminos de reconocer su fuerza y reconocer su dignidad. De la misma manera también limitan, ¿no? Y también se vuelven este tema de Es que creo no que soy buena también, feminista. ajá, es que creo que también está como esta presión, no sé si de las redes sociales o de los movimientos violentos, movimientos sociales que dice, si no tomas un stance, o sea, como que si no tomas una postura ante las injusticias, tomas el lado del opresor. O sea, inmediatamente tomas el lado Sí, del opresor. O sea, es como que ya te tiran del otro lado. sí, Y y sí, pero no así. O sea, claro, claro, pero pues de nuevo, contexto, obvio, si estoy viendo que están agrediendo a una persona y yo no hago nada porque no me importa, pues sí, o sea, no hiciste nada, pero también es reconocer pues que no podemos arreglar el mundo a través necesariamente de las pantallas. Yo así quisiera, así, bueno, puede que donen, lo que sea, pero directamente no puedo influenciar en problemáticas como las de Ucrania o como las de Siria, como las de lo que sea. y a Entonces, eso echarse el también, mundo en los hombros de cuántas cosas pasa sí. alrededor del mundo. Bueno. ¿No? Y mira, yo creo en esto, y es que, o sea, la revolución se hace en la casa, ¿sí? Solo contigo, solo que lidiar contigo misma y de verdad cuestionarse, ya hay muchísimo trabajo. Y listo, si ya crees que has de construir muchas cosas, pregúntate si tu familia pues está igual de alineada, si tú identificas que en tu familia también hay ese tipo de violencia y ya solo con tu familia, ahí puedes ir expandiendo y expandiendo y expandiendo tu círculo en el cual decides actuar porque uno, somos seres humanos, no podemos cargarlo todo, y dos, porque claro, yo podría ser muy feminista, muy lo que sea, pero de todas maneras, si tú avalas y digamos estás bien con que tu familia de todas maneras tenga conductas problemáticas y no dices nada, pues es complicado. O sea, obvio, no tienes que, tú no eres necesariamente responsable de todas las acciones que hacen las personas cercanas a ti, pero así como invitas a tus amigos hombres o a tus amigas mujeres a no ser cómplices de cuando un amigo de ellos termina violando a alguien o algo así, de la misma manera se puede hacer esa agencia con cuestiones de antirracismo o de xenofobia. Entonces, creo que esto es para otro podcast y un tema súper interesante de por qué tenemos que esperar a que nos vean para hacer las cosas, ¿no? Esto en inglés se llama como virtue signaling, ¿no? Como este alardeo moral, como en la medida en que yo muestro que sí me importa una problemática, es que actúo, eh, y de la misma forma también pueden cancelar, ¿no? Como el activismo y en general el antirracismo y el yo apoyo a Francia, no apoyo a Francia, o apoyo a este otro, o a este otro, no, es un performance, Me o si encanta. realmente se alinea con... Es que es muy fuerte lo que acabas de decir. O sea, creo que la social media nos ha afectado mucho por el tema de la pandemia, de que estamos conectados Sí, 24/7 a las redes sociales y sí, parece que vivimos más en las redes sociales que en nuestra vida personal. Y creo que total, eso es un gran mensaje, ¿no? De qué tanto estamos haciendo las cosas para que nos vean versus porque queremos hacer las cosas, ¿no? Y toda claro, la crítica que conlleva, porque si tú no te pronuncias sobre cualquier cosa, como pasó, por ejemplo, con los Black Lives Matter, que hubo tanta presión sí, de que pusieran, qué sé yo, un cuadrito negro en tu Instagram. sí, Y si no ponías tu cuadrito negro, entonces te eres caían. la peor persona del planeta. Y yo Sí, como, pero ¿qué es entonces, esto? claro, entonces ahí estás, pues imagínate toda la gente que no tiene internet para poner un cuadrito negro o que no le interesa y es supremamente válido tampoco tener agencia en redes sociales porque las redes sociales también son un instrumento
de este sistema económico que es el capitalismo, ¿no? Y Pero eso también, ¿qué también tanto puede nos dejamos explotar. llevar por eso? O sea, es como Exacto. que interesa, o sea, por ejemplo, es como damn if you do, damn if you don't, como le dicen a los artistas, ¿no? Sí. De, ay, ¿tú donaste dinero para lo de Ucrania? No, pues ¿Por qué no entonces, donaste dinero? entonces si Sí. dona dinero, dice, pero si lo Muy anuncias es poquito. por publicidad. Es como que, de verdad, Y si no lo anuncias, nadie se entera, entonces cree que no lo hiciste. exacto, entonces creo que como ata mucho a lo que comentaste en la versión en inglés de esta entrevista, ¿no? De que estamos más pendientes de policiar a la gente. O sea, como que uno Sí, preocupándose por la policía, de, ay, defund the police, pero ahora, actually, sí, o pero sea, yo soy policía de todas las personas a mi alrededor y me vivo, claro, o sea, me vivo ajá, cancelando a la gente por hacer cosas que yo dejé de hacer solo hace un mes. ajá. Y en las redes sociales así como que, no, esta persona no está publicando de lo que dijo que tal cosa, o cometió un error Sí, aquí, no le entonces, puse un acento, o sea, es como estamos sí, viviendo tanto. entonces, total, y nos quejamos, por ejemplo, muchas personas de este lado se quejan mucho de, por ejemplo, la moral religiosa, del catolicismo, del cristianismo en general, ¿no? Del tema de la culpa. Entonces nos quejamos, digamos, de ese tipo de instituciones que infringen culpa, pero nosotros seguimos siendo igual de punitivistas, así digamos que no Full. creemos en la iglesia o lo que sea. Entonces, eso, Ay, de ese es nuevo, un no tema solo es de para otro. religión, sí, pero pues creo que ese sería un buen consejo, ¿no? Como Sí. mind your business, o sea, literalmente, concéntrate en lo tuyo, que ya es suficiente y con eso, pues es lo que puedes controlar, ¿no? Y también yo creo que una de las grandes lecciones que me llevo de haber conocido a Annette es que no tenemos que estarle explicándole nuestros procesos a las demás personas todo el tiempo, ni estar explicándole estos temas todo el tiempo a la gente, ¿no? O sea, podemos cada una de nosotras o cada uno de nosotros hacer nuestro propio research, hacer nuestra propia investigación y emprender nuestro propio proceso. O sea, no es necesario que conectemos con tal y tal influencer para que nos explique las cosas por nosotros. O sea, Sí, también nosotros podemos desarrollar nuestro pensamiento crítico sobre lo que está total. pasando y hopefully o con la esperanza de que sea una mirada un poquito más amplia y no tan cerrada de, ay, esto es blanco, esto es negro, esto es bueno, esto es malo, no esta Sí, mentalidad patriarcal de categorización y sí. de bueno y malo, ¿no? Pero bueno, me alegro muchísimo tener esta conversación contigo, Anne. Muchísimas gracias por sumarte a este podcast y bueno, invitar a No, todas las yo personas feliz. que conozcan más de tu trabajo. No, sí, sí, pues de hecho, mi trabajo es estar en los hombros del trabajo de muchas otras personas. Entonces, sí, si quieren ir a Fronteras, pues nada, hay muchas referencias y creo que, no sé si hablo por Natalia, pero creo que yo solo soy un semáforo o solo soy, digamos, una señal de por aquí puede ser un buen camino, ¿no? Y claro, o sea, de nuevo, si puedes poner una foto de lo que comiste el domingo, puedes googlear sin duda, no sé, por qué tal acto es racista o por qué esto me conflictúa o qué autores han hablado de esto antes que yo no sabía, ¿no? Mm. Entonces, nada, yo estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por darme el espacio, por, pues nada, pensar en colectivo conmigo y en voz alta y a todas las personas que estén escuchando, pues gracias también por la atención, por la escucha, que eso también es pues, muy valioso. Entonces, nada, yo muy contenta de estar aquí.